de reina de belleza. Laura era absolutamente lejana a la vanidad. ¿Por qué iba Laura a querer ser una esbelta joven con hábito? No, la imagen de ella es esta. Corta, enferma. Pero es que esa mujer con esta imagen hizo todo lo que hizo. Que se imponían. Eran los mismos púlpitos donde se imponía el liberal, como se decía, liberal, masón, diabólico. Entonces, claro, la gente veía a la madre Laura, se va de frente a defender esos ideales conservadores. Él es brutalmente asesinado. Cuando don Juan de la Cruz Montoya es asesinado, en 1876, quien ganaba la guerra expropiaba los bienes a quienes perdían, a las familias de los muertos. Entonces, de esta manera, la casa y algunas de las propiedades que los Montoyas tenían en Jericó les fueron expropiados, y a esos 2 añitos de edad deben irse al municipio de Amalfi, a la hacienda La Víbora de sus abuelos. Y con el agravante de que el abuelito era un hombre muy machista, como correspondía a su época, y de los 3 niños no sentía gran afecto por Laura y le molestaban. Hay que tener en cuenta que Laura era la negrita, la fea. Ella quería ser monja de clausura y no podía entrar hasta que no se muriera otra monja, porque así eran las leyes, solamente entra una cuando se muera otra, y además dando una dote que no era poca cosa. La dote era muy grande y ella era una mujer muy pobre. En 1890... Las acusaciones que se le hicieron en el momento pues implicaban para una maestra prácticamente la ruina, ¿no? El colegio, creo que hubo una deserción enorme de estudiantes, un colegio que tenía prestigio, que tenía reconocimiento, y digamos Laura Montoya se siente quebrantada justo en ese aspecto tan importante como es el ser ella maestra, ¿no? Esta pequeña publicación, minúscula publicación, logró de una manera muy eficaz destruir la labor docente que había construido durante varios años y que tenía todo el respeto de la sociedad. Yo no entiendo cómo fue, pero el hecho es que destruyó el colegio. Al enterarse de la existencia de la novela del Dr. Castro, Laura sintió tal urgencia de guía espiritual que fue a buscar al señor cura en su casa, pero este le dijo que estaba oyendo un gramófono y no tenía tiempo para ella. Al el examen, sin embargo, le repitió su decisión de no hablar más con ella. Entonces, Laura sintió tal amargura que decidió azotarse sin consideración para aumentar su pena. Luego, sintió tal adhesión a la cruz que enrojeció un cuchillo al fuego y se quemó fuertemente haciéndose una cruz en el pecho. Pero ¿cómo puede un confesor que la conocía a ella profundamente, que era el más cercano a su alma, reaccionar de esa manera, rechazarla de esa forma? Eso es inaceptable. Yo pienso que es una actitud pues muy machista por un lado, pero además es muy incongruente. Rechazada por la sociedad y por la iglesia, Laura se vio obligada a cerrar el colegio y abandonar Medellín para instalarse en La Ceja. Esperando que con el tiempo y la distancia se acallara el escándalo y ella pudiera encontrar el nuevo rumbo que tendría que tomar su vida. Sin posibilidades de conseguir empleo como maestra, tuvo que pasar varios meses sumida en una profunda crisis, sobreviviendo gracias a la generosidad de unos pocos que aún creían en ella. Y un día cualquiera llega un mendigo, un señor que ella dice que era casi que harapiento, y le lleva pan, harina, huevos, varios insumos, porque resulta que él había sido panadero o sabía de panadería, y le dice que hagan panes, que él le enseña, que él le ayuda y que él sale a venderlos. De manera que derivó su sustento de algo que ella consideró un milagro. Eso le propició la manera de tener una panadería y tener un horno, y esta es una historia bellísima, pero de todas maneras ella no pudo tener más nunca un gran colegio como merecía, como tenía. Todo en mi interior cambió sin que me diera cuenta.
Dabeiba era un poblado de colonos, era una gente de no muy buen corazón. Cuando Laura llegó a Dabeiba, le dijeron: si van a construir una casa, la construyen ustedes. Nosotros no trabajamos para unas viejas, sencillamente. Y ver llegar a unas mujeres desvalidas y hacer que ellas mismas levantaran su rancho y con todo el desprecio hacer todo lo que fuera para arruinar su labor. Ella encuentra un vacío institucional, encuentra un trato casi que ignominioso de los indígenas, brutal. Ella se avergüenza de lo que está viendo. No se hablaba de derechos humanos de los indígenas. Los indios se burlaban de ella. Entonces el indio venía con una pluma y una flor y decía: me van a dar más comida si me cambio. Se cambiaba y volvía vestido de otra manera y se reía de que otra vez le dieran comida, le hicieran curación. De hecho, me parece que fue muy habilidosa porque ella nunca irrumpió con la cultura de las comunidades indígenas. Y en 1917, gracias al apoyo de Monseñor Crespo, fue erigida canónicamente ante Roma. Y Laura Montoya no solo fue nombrada Madre Superiora, sino que se convirtió en Laura de Santa Catalina de Sena a los 43 años. De manera que ella entró a ser monja sin haber hecho un noviciado largo. Es decir, nuevamente rompió todas las reglas. A la par con esto, ya los hombres no se querían quedar por fuera de toda esta obra, y yo creo que eso influyó demasiado en una serie de celos y de peleas internas con la madre Laura, porque era una mujer la que se iba a terminar llevando los créditos. Laura debió presentarse ante el nuncio apostólico a responder por los cargos que hacía Monseñor Arteaga a su labor. Estos eran los cargos que le leyó el señor nuncio. El gobierno de la madre Laura es absoluto, no tiene consejo ni consulta a nadie. La madre Laura publica unas cartas por vanidad en las cuales echa al público sus propias hazañas y las de sus hijas con nombres y apellidos. Las misioneras hacen unas excursiones muy peligrosas moral y materialmente. La abnegación y el heroísmo de las misioneras no tienen más móvil que la vanidad y el superar a los misioneros para ganar nombre. Solo cuando Laura vio que el nuncio leía los cargos hechos por Monseñor Arteaga, confiando en su palabra, se atrevió a decirle que Dios autorizaba sus acciones con milagros. ¿Y cómo es eso?, le preguntó. ¿Tiene testigos? La abnegación y el heroísmo de las misioneras no viaje con una india. A las 2 horas de salir comenzó a caer mucho granizo, con rayos y truenos, y la india se asustó tanto que amenazó con regresarse. Laura le dijo que siguieran, que confiara en Dios, y se puso a rezar. Su acompañante se rió, pero enseguida cambió su gesto, pues el aguacero que tenían por delante comenzó a retroceder, y el que venía atrás se quedó a 2 o 3 metros de distancia. Cuando llegaron a su destino, quienes las recibieron no podían creer que hubieran llegado completamente secas. Entonces Monseñor Arteaga, o el padre Arteaga, decidió ser el más enconado enemigo de la labor de Laura, y entonces Laura debió salir sin nada. Ella llegó a San Pedro y empezó a hacer su obra al lado y bajo la égida y sumisamente de Monseñor Builes, pero eso no podía aguantar mucho tiempo. Durante 3 años aguantó. A los 3 años el peor enemigo de la obra de Madre Laura era Monseñor Builes. La persecución de Builes había sido tal que convoca a todo su clero para darle la consigna: hay que acabar con esas monjas. ¿Qué significó eso? Perder su congregación, perder los conventos, las casas, los colegios, todo lo que ella tenía en San Pedro lo perdió. Ella salió, como siempre, con lo que tenía puesto. Las monjitas comienzan a salir de allí, a los límites con la diócesis de Santa Fe de Antioquia, y cuando llegan al puente,
las monjitas cantan el Magnificat, un canto de liberación. Ella tal vez no se da cuenta de lo que eso significa. Se está liberando de un obispo. De Monseñor Toro, pues con su ayuda viajó para exponer ante el Vaticano su situación, logrando que en adelante la congregación dependiera solo de órdenes provenientes de Roma. Al regresar a Colombia el 1 de diciembre de 1930, renunció a su cargo como Madre Superiora y se instaló en el convento de Medellín siguiendo las órdenes de su doctor, pues el estado de su salud era cada vez más delicado. Canonización, se habló durante 2 meses, qué canzonería del milagro y el milagro. No, yo creo que es casi que un abuso de la humanidad exigirle a una persona de la magnitud de un santo que haga encima de todo otro milagro, cuando el milagro fue la vida de ella entre nosotros. El 21 de octubre de 1949, Laura Montoya falleció. Pese a que su obra continuó expandiéndose a 21 países a lo largo de Centroamérica, Latinoamérica, así como a Europa y África, solo hasta el 12 de mayo de 2014